Ya han pasado unos meses desde que unos carteles enigmáticos aparecieron en Estados Unidos, indicando que el día 12 de junio de 2026 sería el día de la revelación. Obviamente, se trata de la próxima película de Steven Spielberg, en el que aborda, una vez más, el enigma extraterrestre. Curiosamente, esta campaña publicitaria se produjo anticipadamente a la orden ejecutiva de Trump para desclasificar los archivos OVNI de los que dispone el gobierno estadounidense y que están siendo accesibles durante este mes de mayo. Ayer, día 27 de mayo, Universal ha publicado el tráiler final de la película y vamos a comentarlo a continuación. Además de las breves escenas que se han repetido en todos los cortes anteriores, aquí aparece la conexión entre dos de los personajes principales de esta historia, inicialmente inconexos, y de la que se deduce que ambos fueron abducidos por seres extraterrestres y sometidos a algún tipo de manipulación. Se vislumbra además la relación entre el extraño comportamiento de los animales y los aliens, como si fueran estos mismos los que se encuentran mimetizados para pasar desapercibidos. El guionista preferido por Spielberg y que ha participado en varias de sus mejores películas, David Coeb, manifestó que el director le hizo corregir el guión hasta 42 veces, lo que indica sin duda que buscaba que el relato cinematográfico fuera lo más adecuado posible a la idea que pretendía transmitir. El presupuesto del filme es de unos 200 millones de dólares, cifra bastante elevada teniendo en cuenta que la generación de efectos especiales, al menos por lo visto en los trailers, no justificaría ese desembolso. ¿Por qué es tan caro? En una entrevista reciente con Stephen Colbert, Spielberg afirmó que tiene la certeza absoluta de que los extraterrestres o inteligencias no humanas están aquí y llevan aquí desde siempre. La idea del filme nació en 2017 cuando The New York Times filtró el incidente Nimitz y el programa secreto de rastreo de UAPs del gobierno americano. Además, según parece, se reunió en secreto con David Rush, el exoficial de inteligencia que en el año 2023 declaró bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos que el gobierno poseía naves y seres de origen no humano. Spielberg, además, durante las últimas fechas, ha citado con frecuencia aquella entrevista a Barack Obama, donde este admitió que los ovnis existían, pero que no sabía lo que eran, lo que provocó la reacción de Trump, recriminándole la revelación de secretos oficiales. En la descripción y al final de este vídeo, os dejo un enlace al vídeo que realicé sobre esta reacción de Trump. Todos estos hechos culminan en el presente mes de mayo con las desclasificaciones, hasta cierto punto masivas, sobre avistamientos de UAPs y con las reuniones de altos mandos del Pentágono con líderes espirituales de distintos credos. I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know all of this is true? 1. Steven Spielberg siempre ha estado en contacto con personas muy introducidas en el ámbito de los secretos profundos del sistema, y por tanto, tienen su poder e información privilegiada. Conoce la verdad y desea revelarla como culminación de su vida profesional y personal. 2. El Estado profundo está utilizando a Spielberg como medio para ir acostumbrando a la población a la gran revelación de que no estamos solos en el universo. Muchos de los seguidores de mi canal han hecho referencia al primado negativo. Esto significaría que el sistema tiene un tremendo pánico a mostrar la verdad crudamente por el supuesto impacto brutal que provocaría en las sociedades de todo el planeta. 3. Esta película solo supone un impresionante experimento de manipulación y control sociales destinado a no sabemos qué propósito, pero en cualquier caso, a nada bueno para los individuos. 4. Todo esto no es más que un inmenso montaje propagandístico de los estudios para conseguir impactar en la opinión pública que actualmente se encuentra muy sensibilizada con estos fenómenos anómalos. 5. Para los fanáticos de la serie X-Files, en España Expediente X. Según lo veo yo, esto se parece cada vez más a lo que se cuenta en la serie. Un grupo de élite que ha hecho un pacto con extraterrestres para que estos puedan experimentar con humanos. ¿Qué opinas tú? En la descripción y al final te dejo otros 2 vídeos publicados sobre esta película que sin duda pasará a la historia, aunque no sabemos aún por el motivo concreto. Déjame tus comentarios sobre este tema de candente actualidad.